Muy bien, para el curso de biología hemos comenzado a hablar ya del sistema digestivo con cada uno de los órganos que lo conforman, una breve explicación de cada uno y pues separamos al aparato digestivo en órganos del tubo digestivo que está formado por la boca, faringe, esófago, estómago y los intestinos tanto delgado como grueso. Que ya vimos que cada uno pues tiene sus distintas partes y ya no las vamos a ver tan sencillo como este esquema. De ahí hay algunas glándulas anexas que ayudan con el proceso de digestión, como las glándulas salivales, el hígado y el páncreas, que van a fabricar diversos jugos digestivos para pues ayudar a todo lo que realiza el tubo digestivo. Entonces, exactamente el día de hoy comenzamos a ver cada uno de esos órganos del tubo digestivo, pues uno a uno. Entonces, a ver, cuando hablamos de tubo digestivo, también lo podemos llamar tracto gastrointestinal. Por eso nos dicen, tiene una infección intestinal o gastroenteritis. Hay un montón de términos que podemos usar con este segundo nombre de tubo digestivo. Entonces, es un solo tubo muscular hueco y enrollado que recorre la cavidad ventral del cuerpo, es decir, el centro de nuestro cuerpo, pasa por la caja torácica, ahí tenemos el esófago, y justo abajo del diafragma tenemos todos los órganos principales del tubo digestivo, el estómago, intestinos, pues están ubicados abajo del diafragma, es decir, en la zona de nuestro vientre. Entonces, sus órganos son la boca, la faringe, el esófago, el estómago y el intestino delgado y grueso, ¿verdad? Entonces, este es un solo tubo que lo único que hace es ir estrechándose o anchándose y cambiando de forma en el trayecto, pero es el mismo tubo digestivo. Tiene una abertura inicial, que es la boca, y una abertura terminal, que es el ano. Entonces, es completo. Lo único es que va cambiando de forma y en diferentes segmentos, pues le llamamos como órganos distintos, pero al fin son parte del mismo tubo digestivo. Entonces, comencemos con la apertura hacia este sistema, que sería, al final de cuentas, pues, la boca o cavidad oral, que si ustedes pueden observar, aquí tenemos en donde está el inciso A, es la vista sagital, es decir, estamos viendo una mitad cortada como de frente y nos queda una mitad derecha y una mitad izquierda del cuerpo. Entonces, ahí observamos todas las estructuras que podemos encontrar en la boca. Desde arriba sería la nasofaringe, que eso queda fuera de la cavidad oral, dividida con el paladar duro y el paladar blando, es lo que divide la nasofaringe de la cavidad oral, o sea, de la boca. Al final del paladar blando tenemos la úvula y donde dice tonsila palatina y tonsila y lingual, estamos hablando de las amígdalas. Tonsila es otro nombre que pueden tomar. Dentro de la cavidad oral vamos a encontrar a la lengua, que es esa enorme estructura muscular que están viendo, que abarca todo el piso de la boca. Está unida en la parte frontal por un frenillo lingual que le ayuda pues a mantener su forma y pues también limita sus movimientos. ¿Por qué? Imagínense que cuando usted está durmiendo, si la lengua se moviera con total libertad y como uno está boca arriba la mayoría de veces, podría irse al fondo de la garganta y nos ahogaríamos con nuestra propia lengua, pero gracias al frenillo lingual mantiene su posición hacia enfrente. Entonces es bastante útil. Están los labios como y el vestíbulo, que sería fuera de los dientes, y de ahí, de los dientes hacia adentro, es la cavidad oral. Entonces ahí tenemos la orofaringe, que es la parte de atrás de nuestra boca, y la laringofaringe, que es la que se une hacia la tráquea y el esófago. ¿Quién decide hacia dónde se va lo que inhalamos o ingerimos? Pues es el epiglotis, ¿verdad? Se cierra para tapar la tráquea cuando tenemos que tragar y se abre para cuando tenemos que tragar. Bueno, cuando tenemos que respirar, perdón. Entonces, nuestra boca pues tiene bastantes estructuras ahí, bastante complejas y para nosotros es más conocida esta vista anterior del inciso B porque es como podemos verla si nos ponemos frente a un espejo. La vista sagital, pues a menos de esta es un esquema realizado pues de lo que se ha estudiado que hay en esa locación.
Entonces veamos, todos los alimentos entran al tracto digestivo a través de la boca. Entonces es el ingreso de todo hacia nuestro sistema digestivo. Y la cavidad está cubierta por una membrana mucosa. Si usted ha sentido el interior de su boca es suave y pues siempre se mantiene húmeda. Es gracias a esa membrana mucosa la que la recubre. Los labios protegen su abertura anterior y las mejillas forman sus paredes laterales, o sea, los cachetes. El paladar duro forma el techo anterior y el paladar blando es su techo posterior, o sea, en la parte de atrás. Si usted levanta la lengua y la mueve hacia atrás lo más que pueda, igual siempre terminamos tocando solo el paladar duro. Es difícil que lleguemos al paladar blando por el mismo frenillo de la lengua. Al fondo de su garganta, si usted lo ve en la parte central, encontramos a la úvula, que es una protección carnosa con forma de dedo que sale del paladar blando, que se extiende por la parte interior desde el borde posterior del paladar blando. Entonces, se puede ver al fondo de la cavidad oral. Esto es como un sensor. Si tragamos algo demasiado entero, nos hace dar la sensación de que debemos expulsarlo. Incluso si tocamos descuidadamente la úvula, podemos generarnos el vómito. Entonces, es como un sensor, ¿verdad? Le indica al cuerpo que algo muy grande va y que hay que expulsarlo. Entonces, hay que tener cuidado también a la hora de comer, pues los bocados tienen que ser pequeños y hay que masticarlos bien antes de tragar. Bueno, y de ahí tenemos todo lo que es el vestíbulo, que es el espacio exterior entre los labios y las mejillas y exterior entre los dientes, ¿verdad? Entonces es el vestíbulo. La boca es todo lo que queda de los dientes hacia adentro. De los dientes hacia los labios se llama vestíbulo el espacio que queda allí. Cualquier pregunta la pueden ir haciendo en su momento. Hablando, la úvula al final de este, las amígdalas y la lengua. Esta es una vista anterior, como lo que usted vería al reflejarse en un espejo. Entonces, el área delimitada por los dientes es la cavidad oral propiamente dicha. La lengua muscular ocupa todo el suelo de la boca y la lengua también tiene varias uniones óseas. Dos de estas están al hueso hioides, que es el único hueso de todo el esqueleto que no está unido a otros huesos, sino a cartílago. Y también a las apófisis estiloides del cráneo. Bueno, ahí tenemos dos huesos internos que forman como la base donde se sienta el cerebro, ¿verdad? Sería el esfenoides es uno de ellos y el etmoides es el otro. Esos dos huesos tienen conexión hacia la mandíbula o hacia el área de la boca y pues bueno, ahí tenemos pues una unión hacia la lengua. Veamos. El frenillo lingual es un pliegue de membrana mucosa que fija la lengua al suelo de la boca y limita sus movimientos posteriores. Esto, como les dije, pues evita que nos ahoguemos con nuestra propia lengua. Bien, ahora para que entendamos el proceso de cómo es que tragamos, pues vamos a ver las fases de la deglución. Entonces, a medida que los alimentos entran en la boca, se van mezclando con la saliva y se mastican. Hay alimentos que incluso empiezan a digerirse desde que están en la boca, como es el caso del pan, los fideos y todos aquellos que sean ricos en carbohidratos. Todos los alimentos con muchos carbohidratos, la saliva tienen amilasa y lipasa, que son dos enzimas capaces de empezar a digerirlos desde la boca. ¿Vieron? Todos los alimentos con carbohidratos empiezan su digestión desde la boca, gracias a la saliva. Entonces, estos alimentos se mezclan y, pues bueno, las mejillas y los labios cerrados mantienen los alimentos entre los dientes mientras estos se mastican. Aquí hay que hacer una aclaración. Por respeto a los demás, por cortesía y por buenos principios, hay que masticar con la boca cerrada.
Hay personas que se les olvida esto y empiezan a masticar con todo el ímpetu y la boca abierta. Y es desagradable ver cómo se transforman los alimentos en esta pasta llamada bolo alimenticio. Entonces, si usted se va a sentar a comer solo o en compañía, siempre lo ideal es cerrar la boca mientras mastica, ¿verdad? Es cuestión de principios y cortesía, ¿verdad? Hay que recordarlo siempre, ¿verdad? Entonces, cerramos nuestra boca y masticamos, es posible. Entonces, cuando masticamos, se mezclan los alimentos con la saliva y se va formando una especie de pasta. Esa pasta se llama bolo alimenticio. Es como una bolita, ¿verdad? Fácil de tragar. Ya no van los pedazos enteros porque los dientes hicieron su trabajo. Entonces, la lengua es ágil y mezcla continuamente los alimentos con la saliva. Mientras se mastica, se inicia también el proceso de tragado. La lengua lleva los alimentos hacia los dientes para que los mastiquemos y cuando ya está el bolo alimenticio formado, también lo guía hacia atrás para que lo llegue a la orofaringe y podamos tragar. Entonces la lengua es un músculo bastante ágil que está ahí en constante movimiento para acomodar la comida hacia los dientes y luego hacia el fondo de nuestra boca, pues para tragar. Entonces veamos acá en las fases de la deglución o deglutición, donde está el inciso 1-2. Si ustedes observan, en ese momento la persona está masticando y uno puede respirar mientras mastica. La línea azul nos indica que el aire ingresa por la nariz, pasa por la nasofaringe y como el epiglotis está arriba, entonces no está tapando la vía, el aire puede ingresar directo a la tráquea. Y el esfínter esofágico superior, EES, está cerrado. El esfínter esofágico superior es como una pequeña válvula que solo se va a abrir cuando vamos a tragar alimento o aire mientras corremos y después nos duele el estómago. Pero entonces el esfínter esofágico superior, mientras estamos respirando, se mantiene cerrado. Por eso es que no le ingresa nada al esófago hasta que traguemos. En el paso 3, cuando vamos a tragar, el mismo paladar blando bloquea la nasofaringe y el aire no puede ingresar. Por eso no podemos respirar y tragar al mismo tiempo. Como no es que tardemos minutos en tragar el bolo alimenticio, sino que son es una cosa rápida, 1 o 2 segundos y ya tragamos. Entonces, durante ese tiempo, el aire se retiene en la nasofaringe, no puede ingresar. Vean la línea azul, ¿verdad? Se dobla y se regresa. ¿Por qué? Porque el paladar blando está bloqueando la cavidad nasal. La lengua empuja los alimentos hacia el esófago y también bloquea la cavidad oral para que no se regresen. Y el epiglotis, que estaba hacia arriba antes y dejaba el paso libre hacia la tráquea, ahora está hacia abajo, bloqueando la laringe. ¿Para qué? Pues para que los alimentos no se vayan hacia los pulmones y pues nos ahoguemos y nos muramos o algo así. Y justo en ese momento el EES o esfínter esofágico superior se abre. Entonces el bolo alimenticio puede entrar al esófago y comienza a descender. Media vez ya pasó del esfínter, este se cierra nuevamente. En el paso 4 podemos ver que se cierra el esfínter esofágico superior y el alimento empieza a bajar. El epiglotis regresa a su lugar, igual que el paladar blando, y el aire ya puede pasar por la nasofaringe, orofaringe y la laringofaringe hacia la tráquea. Entonces, hay vías que se comparten entre aire y alimentos, pero en cada momento pues se bloquean la vía respiratoria para tragar y cuando no estamos tragando se abre pues para respirar. Por eso es importante que mientras usted coma no esté platicando o no vaya a platicar justo en el momento en que vamos a tragar, porque sí es peligroso. Si usted está hablando, el epiglotis tiene que abrirse, pero si al mismo tiempo quiere tragar, entonces pueda que no le dé tiempo al epiglotis de bloquear hacia la tráquea
y el alimento vaya por ese camino. Cuando algo se nos va hacia la garganta, o sea, toma el camino de la laringe y la tráquea en lugar de irse al esófago, comenzamos a toser fuertemente porque el cuerpo necesita sacar eso de allí. Entonces, cuando empieza la persona a toser porque se está ahogando, es el cuerpo el que está rechazando ese alimento que está yendo al camino equivocado. Si tiene suerte y logra expulsarlo, y ya sea sacarlo por la cavidad oral o finalmente tragarlo por del camino correcto, pues la persona pues se salvó pero hay quienes es imposible sacarlos de ese ahogamiento. Entonces es muy importante que usted trague sin estar hablando, ¿verdad? Pero hay personas que tienen la boca llena de comida y no paran de platicar, entonces sí es peligroso. A ver, ¿ustedes conocen alguna manera o la maniobra que hay que realizar cuando alguien se está ahogando con un trozo de alimento? Maniobra. Muy bien, la maniobra de Hemprich, ¿verdad? Que consiste en colocar el puño más o menos a la base del esternón y presionar con fuerza desde atrás, ¿verdad? Para que la persona pues finalmente expulse lo que le está bloqueando las vías respiratorias. Digamos que logra expulsarlo, pues se salvó. Pero hay personas que con un arrocito, pero que ha llegado hasta las vías respiratorias y las bloquea, ahí sí hay un problema. Entonces sí hay personas que han perecido simplemente por un grano de arroz que se fue al camino equivocado. Entonces, lo correcto, ¿verdad? Es no platicar mientras estamos comiendo. Pero a veces es difícil, ¿verdad? El chisme se pone bueno mientras estamos en la mesa y todos platicando, todos riendo, pero sí hay que tener cuidado en el momento en que tragamos. Hacer silencio y tragar. Porque si no, el pobre epiglotis ya no sabe si cerrar la tráquea o abrirla porque usted quiere hablar y tragar al mismo tiempo. Entonces hay que evitar, pues, estos casos de ahogamiento. Bueno, y conozcamos a la faringe, porque ya mencioné varias partes, pero vamos a ver que la faringe se divide en tres y pues es mucho más grande que la laringe, que es apenas el pedacito que queda entre la laringofaringe y la tráquea. O sea, no es algo muy grande, ¿verdad? Es pequeña. Ahora, si hablamos de la faringe, va desde la boca. Perdón, desde la boca los alimentos pasan posteriormente a la orofaringe, que es la sección de la faringe que queda a la misma altura de la boca. En el dibujo la pueden ver de color amarillo. Entonces, luego desciende hacia la que es de color verde un poco más oscuro, que es la laringofaringe. Esas dos partes de la faringe son compartidas. Son vías comunes entre los alimentos que tragamos y el aire que pues pasa por ahí también. Entonces son vías compartidas. La faringe se subdivide en nasofaringe, que es parte de las vías respiratorias. Si se dan cuenta, está arriba de la cavidad oral. Se supone que allí no deben llegar alimentos, pero hay casos en que la persona tal vez va a tragar, pero le da un ataque de risa y eso pues ocasiona que el líquido se vaya por la nariz y lo expulse. Sí pasa a veces, ¿verdad? Y es un poco molesto porque en la nasofaringe no es un lugar donde sea adecuado tener algún líquido o un alimento y puede generar dolor. Entonces, es un caso muy extraño, pero sí es posible que por un impulso de reírnos o algo, si por ejemplo está bebiendo agua, esa agua pues suba a la nasofaringe en lugar de bajar por el impulso de la risa. Y bueno, hay personas que sí la expulsan por la nariz. Entonces, pero no es una vía común con los alimentos, o sea, no es común que nos pase. No está acostumbrado a que hayan alimentos allí en la nasofaringe. Solo en la orofaringe y en la laringofaringe, que es más hacia abajo. Entonces, la orofaringe es posterior a la cavidad oral, o sea, está atrás, es por donde inicia el descenso del bolo alimenticio. Y la laringofaringe, que es la continuación hacia el esófago. Entonces, se conecta al esófago. Y del lado donde está la tráquea, ese pedacito que queda antes de la tráquea y que se une a la laringofaringe, pues es la laringe. Es mucho más pequeña.
Entonces, la faringe es un órgano bastante importante, ¿verdad? Tiene acción, tiene parte del sistema respiratorio y parte del sistema digestivo, está compartido. Y aquí arriba, dividiendo entonces la laringe y la laringofaringe, quedaría el epiglotis, que es esa válvula que se abre y se cierra dependiendo si algo tiene que bajar al esófago o tiene que bajar a la tráquea. Y el día de hoy vamos a llegar hasta acá, hasta el esófago. El esófago o continuación de la garganta, no es que sea nuestra garganta, es la continuación de la laringofaringe. Va desde la faringe, pasa toda esta región atrás del corazón, de los pulmones, en medio de los pulmones, atrás del corazón, ¿verdad? Recorre todo este espacio, incluso pasa a través del diafragma, que es un músculo que nos atraviesa acá, que divide la que es el tórax de la cavidad ventral, y llega hasta el estómago. Acá dice que mide unos 25 centímetros de longitud, pero bueno, eso depende de la altura de la persona, ¿verdad? Si somos tamaño petit como muchos guatemaltecos, pues un poco menos de centímetros, pero entre de 20 a 25 centímetros mide nuestro esófago. Entonces, también es esencialmente un pasillo, como un espacio que deben recorrer los alimentos solo para llegar al estómago. O sea, no tiene otra función. No es que colabore a la digestión o que haga algo en específico, no, es solo para que pasen los alimentos. Ahora bien, es muy eficiente en su trabajo. ¿No se ha puesto a pensar cómo es que hay personas que están tirados en la cama o en el sillón viendo televisión, están comiendo frituras y aún así en posición horizontal, que se encuentra el esófago, lleva los alimentos de la garganta hacia el estómago? O sea, usted puede estar tirado viendo televisión y comiendo al mismo tiempo que el esófago hace su trabajo. Lo ideal es estar sentados de forma recta y que pues la gravedad le ayuda al esófago a transportar los alimentos. Pero aunque estuviéramos acostados, él hace su trabajo porque conduce a los alimentos, los impulsa a través de movimientos llamados peristalsis. La peristalsis es ese empuje que le da a los alimentos para que pasen a través de ese conducto. O sea, el esófago es muy eficiente en su trabajo y su finalidad es llevar llevar esos alimentos ya masticados hacia el estómago. Entonces es muy eficiente en ello. Los movimientos que realiza para poder hacerlo se llaman peristalsis. Pero la peristalsis o esos movimientos peristálticos no solo se dan en el esófago, y los vamos a encontrar en el estómago, en los intestinos, porque de alguna manera tienen que hacer que el alimento o las sustancias avancen durante todo el trayecto en el tubo digestivo. Entonces, todo nuestro tubo digestivo realiza peristalsis, o sea, mueve los líquidos dentro de él. En el caso del estómago, pues realiza varios movimientos para poderlos digerir, ¿verdad? Para cortarlos, para empezar a degradarlos. Y los intestinos también realizan peristalsis para ir empujando las sustancias dentro de ellos. Entonces, ese es el movimiento que debemos tener. Hay personas que tienen dificultades con ese tránsito intestinal, que dicen es que es de tránsito lento, por eso se estreñe o sube de peso fácilmente. Quiere decir que sus intestinos no se mueven con la facilidad que tendrían que hacerlo. Entonces, cuando eso se da, realmente le cuesta a nuestro organismo expulsar los restos o residuos de alimentos que van quedando y se van acumulando. Entonces, si usted quiere tener un buen tránsito intestinal y que todo se mueva como se debe mover ahí adentro, pues tiene que tomar bastante agua todos los días, lo suficiente. A ver, ¿alguien sabe cuántos vasos de agua al día tienen que tomar? 8. 8.
Exactamente, son 8 vasos de agua al día, es decir, 2 litros. No es que agarre usted y a las 3 de la tarde diga, ay, ya es hora y 8 vasos de corrido, no, sino que es durante el transcurso del día para mantenernos hidratados. Eso también le ayuda a sus intestinos a que se muevan. Y otra cosa importante es consumir alimentos ricos en fibra, como algunas frutas con cáscara, manzanas, la naranja con el gabazo, ¿verdad? No solo sacarle el jugo, sino comerla completa. Y bueno, venden muchos subtipos de fibra, ¿verdad? En el mercado para el tránsito intestinal. Entonces, suficiente fibra y agua nos ayuda a mantener la salud de nuestro sistema digestivo y que nada se nos quede pues ahí guardado, sino que avance. Eso es lo que tiene que avanzar. Entonces, la próxima semana vamos a hablar de las 4 capas del tejido del tubo digestivo. Y a los chicos de diario, pues les dejé acá una actividad de reforzamiento. Ustedes la pueden hacer solo para que no hablemos en chino, ¿verdad? Sino que sepan cómo es cada capa de tejido. Entonces pueden pegar por ahí una ilustración, o bueno, cuando les haga llegar la guía, que esta semana sí lo voy a hacer, y ya van a tener la imagen de acá. Entonces, el día de hoy en la clase de biología nos quedamos hasta acá. Voy a detener esta grabación.